La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Son las 8:13 y ya estamos listos para conversar con nuestros invitados de esta mañana, la charla principal. Vamos a hablar de dinero, Tony, ¿verdad? Puros doctores, pero sí, doctores científicos. Doctores en el dinero. A ver qué nos cuentan. Bueno, está aquí con nosotros el doctor Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Bajo el piso, ¿verdad? O sea, bajamos nada más. Su oficina está en el segundo nivel de este edificio. 8 metros abajo. Bienvenido, Oscar. Gracias por tu tiempo. Un gusto de estar con ustedes, con la audiencia y con Claudio hablando de estos temas tan importantes. Primera vez con nosotros, creo yo. Claudio nos... O sea, con Diana en esta estación. Sí, pero sin Diana Verónica. ¿Sí? Contigo, Tony, estuvimos conversando en una oportunidad. Bueno, Claudio, bienvenido. Él es investigador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia y reconocido economista, ¿verdad? Sí, pero yo vengo de otro edificio, más o menos a 4 minutos de distancia. Bueno, bienvenido. Pero un placer estar contigo, Diana Verónica, contigo, Tony, y por supuesto con mi estimado amigo y colega Oscar, que siempre estamos compartiendo alguna información de nuestras investigaciones. Sí, y han hecho este primer informe situación de país 2022, entorno socioeconómico. Sí. ¿Cómo generan este informe? Bueno, Oscar? No es el primero, es el primero del 2022. De este año. Del 2022. Sí, ya lo venimos haciendo. 8 ya tenemos. Sí, ya hemos hecho anteriormente. Este informe es un documento de coyuntura donde se recogen fuentes, se procesan datos, se hace una lectura profunda y se ordena, ¿verdad? Tanto en el plano económico como en el plano social. Son los dos enfoques que hemos trabajado y que nos dan una foto de país, una foto coyuntural bastante buena. Y que puede servir para la toma de decisiones, para el diseño de políticas públicas, para estar bien informado, con fuentes confiables, dado que hay mucha fake news, ¿verdad? Eso es típico en las redes sociales, se miente mucho, y entonces este informe es una fuente confiable para el usuario, digamos. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes, Claudio? Porque está dividido, en impacto de la guerra Rusia-Ucrania y perspectiva económica mundial y para Centroamérica. En ese punto, por ejemplo. A ver, para Centroamérica tenemos una cosa bien especial, que... Lo voy a poner así, mira. Ahí está. Ahí mejoró. Lo que pasa es que en general la economía mundial va a tener una reducción de su tasa de crecimiento, y eso va a ser por las alza en las tasas de interés que los bancos centrales a través de todo el mundo en general ya comenzaron a subirlas para combatir la inflación. Cuando sube la tasa de interés hay menos inversión y hay menos consumo. Entonces, eso hace que baje el ritmo de crecimiento de la inflación. Rara vez bajan los precios. Ahora, tenemos la guerra de Rusia contra Ucrania, que esa también está presionando los productos del gas y del petróleo, los cuales pueden llegar a bajar, que ha pasado algún tiempo, pero se van a mantener altos. Pero también están subiendo los productos agrícolas, como el trigo y el maíz, porque Rusia y Ucrania exportan más de la 1/4 de la producción mundial de trigo, la 1/4. Entonces, eso está teniendo un impacto muy fuerte. La 1/5 de la producción de maíz y el 80% del aceite de girasol. Por consiguiente, ver que aumenta el precio de la harina y del aceite aquí en El Salvador no es solamente por la inflación
interna, vamos a tener el impacto de la inflación externa, más la traída de esos productos al país a un precio mayor, porque el transporte va a ser más caro por el aumento del precio del petróleo. Tercero, tenemos que en algunas áreas todavía hay mucha incertidumbre por la nueva ola del COVID-19, como es el caso de China en Shanghái, que es el puerto más grande que hay en el mundo, de donde sale el 27% de todas las exportaciones de China, y están teniendo hasta 3 semanas de retraso para salir del puerto. Entonces, eso está alterando el mercado. Y así se reduce la perspectiva de crecimiento. Por ejemplo, el Banco Central Europeo la bajó de enero de 4.2 a 3.7 en el 2022. Y el Fondo Monetario la bajó de 4.4% en enero, ahora en abril a 2.8%. Quiere decir que todo el mundo está consciente que podemos tener una recesión en algunos países y fuerte disminución del crecimiento en económico. estos países. Ahora, uno dice, pero ¿y por qué me va a importar a mí Estados Unidos o China esto? Bueno, Estados Unidos solo, la economía de Estados Unidos genera el 24.7% del Producto Interno Bruto Mundial, es decir, la producción de bienes y servicios mundiales, el 24.7%. Podríamos redondearlo perfectamente a 25 para no estar en términos de mini detalles. Pero después tenemos que el Reino Unido y la Unión Europea, que están sufriendo fuertemente el embate, no de la guerra directamente, sino que de las sanciones económicas, golpean a un lado, pero también tiene su efecto interno en los países. Ellos generan el 21.3% de la economía mundial, China 17.4%. Entonces, si nosotros juntamos Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido y China en conjunto, ellos producen el 63.4% de casi la economía mundial. Dos tercios de la economía mundial. Entonces sí nos impacta. Obviamente nos tiene que impactar, aunque digamos, bueno, ¿qué tengo que ver yo con la guerra? ¿Qué tengo que ver con Europa? Nos impacta directamente, y eso también ya el Banco Mundial redujo la perspectiva de crecimiento de El Salvador y también de los otros países. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de la recuperación que hubo en 2021 de 6.9, que fue el efecto rebote de la pandemia. El efecto rebote, ya se ha reducido esa perspectiva a 2.3% como región, donde Panamá va a ser el que más va a crecer con 6.5% y Brasil con 0.7% el menor crecimiento. Mientras tanto, en la región, El Salvador y Nicaragua, estima el Banco Central que van a crecer 2.9%, pero el Banco Mundial, perdón, que van a crecer 2.9%, que es el menor crecimiento en el Istmo. Sin embargo, en enero, Banco Mundial, Fondo Monetario coincidían con el Banco Central de El Salvador que la economía iba a estar creciendo un poquito por arriba de 4%, pero ya la bajan a 2.9% en abril, no porque sea El Salvador, sino que en general a todos los países del mundo están bajando la tasa de crecimiento de la inflación. Oscar, ¿y el informe qué dice con respecto a cómo reacciona nuestro país ante todo este entorno complicado a nivel mundial? Bueno, en términos generales, el informe es muy completo. Claudio es el que tiene la clave de todas las cosas económicas. Yo no soy economista, pero de lo que yo he leído como ciudadano, preocupa una serie de desequilibrios que tenemos en el horizonte, tanto los de el tema de la balanza comercial, por ejemplo, de exportaciones, importaciones, el tema del Bitcoin. Es decir, hay una serie de señales que te están indicando que vas rumbo a un lugar peligroso, económicamente hablando. Y cada vez más esto es evidente en base a datos, no en base a opiniones, a percepciones. Yo entiendo que desde hace mucho tiempo, sobre todo en redes sociales, se viene asustando con esto, que el impago, que el default, que no sé qué, que se va a acabar el pisto.
pero y eso nos genera una cultura ya de, bueno, es paja esto. Pero cuando tú ves en este informe lo que está sucediendo con remesas, ¿verdad? La comparación de este trimestre con el trimestre del año pasado, donde tuvimos un incremento, si mal no recuerdo, como del 30%, y ahora uno del 5% o menos, vos decís, bueno, hay que ir poniendo las barbas en remojo. Cuando tú ves que las importaciones son escandalosamente mayores que las exportaciones, y a mí me gusta siempre que leo estas cosas, yo lo llevo al plano doméstico. Esto es como un presupuesto familiar, ¿verdad? Cuando tú empezás, tenés tus ingresos de tu salario, pero empezás a gastar más en la cuota del súper, en la cuota del carro, en la colegiatura de tus hijos, llega un momento que ese equilibrio se empieza a romper. O sea, tú tenés tu presupuesto familiar, ingresos, egresos, y de repente te entra otro dinero por una consultoría, por un qué sé yo. Entonces, la idea es llevarlo equilibrado, pero aquí la balanza se está desequilibrando, y mucho. Entonces, hay señales, digamos, y estamos poniendo nuestra esperanza macroeconómica en un derivado financiero que es volátil, ¿verdad? Que es volátil, ya está comprobadísimo. De hecho, nuestro informe de pronóstico que hicieron los chicos del Centro de Modelaje Matemático estudiaron una cantidad de fenómenos, no uno, ¿verdad?, en torno al Bitcoin. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que más llama la atención son los eventos de reducción o el halving, ¿verdad? Cómo el Bitcoin ha subido y ha bajado, ha subido y ha bajado. Entonces, es una montaña rusa muy muy drástica entre las subidas y la bajada. Le contaba a Oscar que estuve conversando con un banquero, un alto ejecutivo de un banco muy importante en nuestro país. No había leído el informe y yo le dije, mira, si va a estar el doctor Picardo con nosotros en el programa el lunes, y ustedes en un modelo matemático han afirmado que el Bitcoin podría llegar a un rango entre los 5 y 15 dólares. 5 y 15 mil, 5 mil y 15 mil. 5 mil y 15 mil. Y no me creía. Entonces, sí. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, estas conclusiones, los modelos matemáticos son ecuaciones que ingresan a un sistema, un software, donde vamos cargando una serie de parámetros. Uno de ellos es el halving, es decir, se estudia todos los movimientos históricos que ha tenido los patrones, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el comportamiento? ¿Cómo ha sido el pasado para entender el presente y proyectar el futuro? Se estudia el factor de disponibilidad, se estudia el factor de evaluación también que ha tenido la criptomoneda, el factor del sentimiento del comerciante, que eso es otro aspecto que es fácil de incluir en el sistema, el factor de las bifurcaciones y gobernanza, cómo se ha ido fragmentando esto de las criptomonedas y cada vez hay más, ¿verdad? Y cómo surgen, ¿verdad? Está Luna, está Tether, está Bitcoin, o sea, esto es un problema que hay que analizarlo desde el punto de vista cultural, y con todos esos datos, cuando se incluyen en esta proyección, nos da estos escenarios. Un escenario optimista, un escenario, digamos, regular, estándar, y el peor escenario. Nosotros siempre optamos presentamos todo, pero señalamos sobre todo el peor escenario, porque es una probabilidad. Y en Latinoamérica, particularmente, no tenemos cultura de hacer perspectiva, estudios de futuro, ¿verdad? Por eso siempre nos pasan las cosas que nos pasan. Porque siempre pensamos a 5 años. Exacto, estamos pensando a corto plazo. Y bueno, en resumidas cuentas, todos esos datos que tiene Claudio, toda esta situación donde tenemos afianzadas las esperanzas, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Yo creo que todo el mundo tiene claro que este gobierno le apuesta a esto. Y como hay también tanta opacidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nos dicen, el presidente dice, nadie ha vendido Bitcoin.
¿verdad? Él lo manifestó en un Twitter. Pero después nos dicen, es que el hospital Chivopet se construyó con las ganancias de Bitcoin. Entonces, si no se ha vendido, ¿de dónde saca las ganancias? Es una ganancia eminentemente especulativa. Pero si analizamos el histórico de compras, desde que empezó a comprarse allá como por $50,000, por ahí tengo un cuadrito, el acumulado que tenemos es una pérdida que pasa los $30 millones, ¿verdad? De acuerdo al comportamiento que ha tenido el Bitcoin desde la primera compra. Aquí lo tengo, aquí tengo las fechas y todo. Esto empezó el 6 de septiembre del 2021, se compraron 400 Bitcoin, se gastaron 20 millones, ¿verdad? Y así sucesivamente monitoreamos todas las compras, 7 de septiembre, 22 de septiembre, 27 de octubre, todito, ¿verdad? Hasta el 9 de mayo, que fue la última, que se gastaron 15 millones. Cuando yo hago el balance de todas las compras en el valor real versus el valor contable al día de hoy, la pérdida acumulada es $35 millones. Entonces, ¿quién va o sea, la pregunta es quién va a pagar esto o cómo se va a recuperar? Sobre todo, cuando venimos escuchando, Oscar, que este tema de las criptomonedas, incluyendo el Bitcoin, no lo podemos ver a un mes ni a 2 meses, sino que dicen en el largo plazo. Claro. Pero ¿y cuánto es el largo plazo? Y nos decían que en diciembre iba a llegar a los $100,000. Esa era la teoría. Hasta la pobre alcaldía de Ilopango compró un Bitcoin, se quebró $30,000, $40,000, diciendo que bueno, si va a llegar a 100,000, lo vamos a vender en diciembre y vamos a tener una utilidad de 60,000 y vamos a hacer obra, cosa que no sucedió. Entonces estamos apostando a cosas muy riesgosas. Claudio, el Bitcoin, o sea, la filosofía que hay detrás de... Mucho de esta filosofía está basada en la independencia de los sistemas económicos tradicionales. Pero me llama la atención, y esa es mi pregunta, si el Bitcoin ha reaccionado, o sea, si una criptomoneda reacciona también a lo que sucede en los mercados tradicionales, por ejemplo, a la subida de las tasas de interés. Los expertos en Estados Unidos, que son analistas de bolsa, de sistemas financieros, predijeron ellos que en la medida que la Reserva Federal empezara a aumentar la tasa de interés, iba a caer el valor del Bitcoin, porque el consumidor o el inversionista trata de irse a donde le paguen mejor con el menor riesgo. Entonces, cuando estaba subiendo muy fuertemente, uno acepta que hay un mayor riesgo, pero una subida tan alta que me interesa. Pero cuando está subiendo poquitito, después de haber bajado bastante, y aparece la Reserva Federal ofreciendo una mejor tasa de interés con 0 riesgo, entonces empieza a desplazarse gente hacia los instrumentos monetarios de la Reserva Federal, es decir, los bonos de la Reserva Federal. Efectivamente, subió 0,50 puntos, 0,5%, inmediatamente empezó a caer el Bitcoin. Sin embargo, la Reserva Federal ya ha dicho que van a haber nuevos aumentos mientras no baje el ritmo de crecimiento de la tasa de la inflación a un nivel que sea aceptable para ellos, que es 2% y está sobre 7%, 8%. Entonces, las perspectivas son que siga aumentando la tasa de interés la Reserva Federal, y hay que tomar en cuenta que hace 40 años, cuando en Estados Unidos hubo una inflación similar a ahora, la tasa de interés de la Reserva Federal llegó hasta 6%, y estamos en este momento en 0,75%. Por consiguiente, va a haber una presión grande de aumento de las tasas de interés, y eso le va a competir a las monedas del mundo digital, que no son monedas, son activos financieros, es decir, igual que un papel de bolsa. Es un activo digital. Es un activo digital. Entonces, lo que va a suceder, que va a seguir habiendo presión a la baja. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que la Reserva Federal diga, hasta aquí llegan los aumentos. ¿Cuándo va a empezar a subir?
quizás en 1 año y medio, 2 años más, cuando la Reserva Federal ya le dé vuelta y empiece a subir, a bajar la tasa de interés, y eso a lo mejor va a captar el interés nuevamente. Claudio, pero queda un tiempo muy largo, y las perspectivas, si bien no las ha analizado quizás el mercado o tienen los análisis, sino yo tomo la palabra de lo que dice el ICTI con su modelo matemático. Entonces es probable que en el momento más crítico pueda bajar a un rango entre 5 y 15 dólares, 15 mil dólares 5.000 el y Bitcoin. 15.000 dólares. Ahora, una consulta, Claudia, como este tema de las criptomonedas es un tema nuevo, es un mundo nuevo, ¿verdad? Y se está vendiendo como una independencia financiera, o sea, ya no depender de los movimientos de la banca tradicional. ¿Qué tanto en realidad va a seguir incidiendo entonces en el tema de estos cripto o los activos digitales, lo que sucede en la banca tradicional? O sea, tú acabas de explicar algo, pero ¿y esto se va a mantener? Entonces no hay tal independencia. Siempre los grandes mercados financieros influyen en todos los otros mercados. Por ejemplo, que suba a Estados Unidos la tasa de interés con la correlación que tenemos con los Estados Unidos, significa que aquí en El Salvador, aunque haga un esfuerzo los banqueros, va a tender a subir un poco más la tasa de interés. ¿Okay? No una gran cantidad, pero va a tender a aumentarla por lo menos ese 0.5%. ¿Okay? Y hay un tema de confianza también. En este mundillo, digamos, entender la complejidad del funcionamiento de los mercados, más la complejidad tecnológica, más la necesidad de alfabetizarte y entender cómo funcionan todas esas herramientas juntas. O sea, las finanzas solas ya son una caja ya es complicado. Ya es una caja de gatos. Las tecnologías de blockchain es otra caja de gatos. Las metes a las dos juntas y tenés una gran caja de gatos. Pero a lo que voy es al tema de confianza. Es decir, hay mucha evidencia y experiencia con el tema de confianza, ¿verdad? O sea, también han habido bancos que han quebrado y se acuerdan de Fincepro y toda esa historia, pero la probabilidad de fraude, de falta de respaldo en el mundo digital es mucho más crítica. Y de supervisión. Sí, y de supervisión. A la hora de que tú tenés un dinero y decidís, bueno, este dinero me sobra, no lo necesito para vivir, lo voy a invertir. Entre comprar un certificado, hacer un plazo fijo, a comprar criptomonedas, por lo que uno ha visto, inclusive hay un documental de Netflix del caso canadiense, no sé si lograron verlo. Todavía no. Es increíble, y no es serie, es documental de un par de chicos que tenían una plataforma, empezaron a colocar Bitcoin, llegaron a acumular 260 millones, el tipo desaparece y con él la clave. Y todos los clientes queriendo recuperar su dinero, y resulta que no aparece el tipo, resulta que se fue para la India, resulta que murió en la India. Entonces todos los clientes atacan a la esposa, que es la que había quedado. Todo un caso ejemplificante de lo que puede suceder. Y lo que decía Claudio, ¿quién supervisa eso? ¿Quién le pone bozal a ese problema? O sea, al final, ¿quién te garantiza que lo que está haciendo va a tener su fruto, pues, ¿verdad? Mira, y va a haber quien te respalde. Justamente por eso, si bien vamos a una economía digital, dentro de una sociedad digital, con comercio digital, con ventas digitales, con pagos digitales, los bancos centrales ya se están empezando a mover para que queden al final dos grandes mercados digitales. Este mercado de estas monedas no reguladas, como el Bitcoin y todas las otras, que queden ahí, y que el que quiera meterse para ganar o perder ya sea una decisión independiente.
porque esas monedas no es para salir e ir a comprar una gaseosa o una hamburguesa. Esas son verdaderas inversiones que uno hace a más largo plazo. No es un medio de pago así del diario vivir. Entonces los bancos centrales están creando sus propias monedas digitales que se llaman, ya se reconocen internacionalmente como monedas digitales de bancos centrales. Entonces esas son igual que el dinero fiduciario, el papel que uno conoce y moneda de metal, pero en términos electrónicos ahora, para facilitar las transacciones internacionales especialmente, los compras, los pagos. Pero hay una cosa, hay 2 países que ya están entrando a luchar muy fuertemente para ver quién tiene la moneda digital más fuerte. ¿Va a ser el dólar digital o va a ser en China, el yuan digital? Porque quien domine eso va a dominar gran parte de las transacciones del comercio mundial. Un segundito. Entonces, en este momento está teniendo gran competencia. Y los bancos, que uno dice, es que los bancos aquí el pago, pero si usted ya está usando monedas digitales, pagos digitales a través de la tarjeta de crédito. ¿Cuántas veces uno compra ahora fuera del país o incluso dentro del país y lo único que da el número de la tarjeta se lo cargan? Ya es digital, fuera, sí, Entonces, ya son transacciones digitales. Y por último les tengo que decir que cuando uno ve los futuros del índice de monedas, nosotros hemos tomado como universidad 3 monedas. Tomamos especialmente el euro. Queríamos ver cuánto ha sido afectado el euro entre el 14 de febrero y el 6 de mayo, porque 14 de febrero es un poco antes que empezara la guerra que les está afectando a Europa en general. Y el euro en este periodo pierde o se deprecia 2.5%. Entonces, su valor como moneda, por decirlo en forma de ilustración más que nada, si valía 100 el euro, ahora está costando 97.5, perdió 2.5. Sin embargo, el Bitcoin, que tiene mayores fluctuaciones, el otro es más estable, se deprecia, pierde ese valor en ese periodo de 15.3%. Y el dólar se mantiene fuerte y muy estable, mientras el Bitcoin se deprecia 15%, el dólar se aprecia, sube su valor en 7.6%. ¿Por qué? Porque unas y otras son monedas respaldadas por bancos centrales, entonces la gente tiene más confianza. ¿Sigue siendo el dólar entonces moneda hegemónica? En este momento todavía se está en grandes debates que qué va a pasar con el dólar de aquí al futuro, no lejano, pero cercano, en el sentido de que con esto de las sanciones a Rusia, que le han tomado todas sus reservas y se las han congelado, entonces dicen, la gente va a tener, los países van a tener temor de tener sus reservas en dólares. Sin embargo, ya Fondo Monetario hizo su estudio y dice, sí, puede afectar, pero sería a más largo plazo, y yo le agregaría, dependiendo cómo se conforme el nuevo orden internacional, que es el que está en juego por la guerra de Rusia con Ucrania. A ver, desde el punto de vista, pues, y ya lo dijiste tú, de la casa, de lo cotidiano, de nuestras familias, porque si tenemos una mayor tasa de inflación, si ha aumentado el costo de la canasta básica, si las remesas han disminuido 5.9%, si hay menor crecimiento de las exportaciones y un fuerte aumento de importaciones, y la balanza comercial se hace todavía el déficit. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos, pues, verdad? O sea, pues, las alarmas están encendidas. Hay que priorizar, hay que ordenar, tener claro el panorama. Obviamente, hacer el lastre que hay, así como hacen los barcos, ¿verdad? Quitar tu grasa económica, darle prioridad a las cosas importantes, que es obviamente la alimentación, la vivienda, lo central, ¿verdad? Y prepararte un poco para el futuro. Si estás con una cuota muy alta de vehículos, de las cosas más superficiales o menos importantes, pues diseñar estrategias para cambiar eso, ¿verdad? Reducir las cuotas que podás, aumentar tu capacidad de ahorro,
tener un colchón, diseñar otras formas de diversificar ingresos. Digamos, esto es como un termómetro que te dice que estamos entrando en una fase de fiebre, de infección, y que probablemente si no tomas el antibiótico a tiempo, pues la infección puede ser más... Y ahí falta un factor en ese listado que hacía Tony, el tema de los pagos que tenemos que hacer. Bueno, eso es otro. Sí, Ajá, el y tema, es fuerte. En el mundo de las finanzas públicas tenemos mejor recaudación, ¿verdad? Que eso, estoy viendo que los ingresos tributarios han mejorado. Pero también han aumentado los gastos y lo que viene por pagar, que es el famoso febrero 2023. 800 millones. Sí, entonces eso es otro mundo. Además hay una serie de expectativas, ¿verdad? El tren del Pacífico, el aeropuerto de Oriente, el viaducto de los Chorros, la reforma de pensiones. La reforma de pensiones, las expectativas de que las pensiones van a ser mejores y más robustas, las computadoras. Entonces todo eso, cuando tú lo pones sobre la mesa, genera otro fenómeno de tensión importante, ¿verdad? Que se suma a todo lo que conversamos anteriormente. Ahora, mientras todo esto está sucediendo, nosotros estamos adquiriendo también más deuda, Oscar, a nivel país. Obvio, sí. Porque cada obra que se hace es con préstamo. Sí. ¿Verdad? Bueno, hay un incremento también. Hay un incremento. Hay un dato que Claudio lo puede aclarar, que en 3 años de gobierno el nivel de deuda sobrepasa el total de la deuda de los 5 años de gobierno de los periodos anteriores, ¿verdad? O sea, obviamente hubo pandemia, es cierto, hay que reconocerlo, y eso implicó un reacomodo de los gastos, pero la cifra es bastante fuerte, ¿verdad, correcto. Claudio? En 2 años y 10 meses, la actual gestión se ha endeudado 5.376 millones de dólares, 5.376. El mayor endeudamiento que existía anteriormente versus estos 5.376 son 4.664, pero en 5 años de gestión de la gestión Funes. Por consiguiente, ya se ha roto el récord histórico de endeudamiento por gestión en este momento. Y esto está a 2 años, 10 meses, es decir, quedan por lo menos, para tener una idea, casi 3 años más que pueden aumentar significativamente, 2 años más, pueden aumentar significativamente la deuda. Pero este es un problema que hay que mirar con mucho cuidado, porque como decía Oscar, ya estamos nosotros llegando a un nivel de endeudamiento que es difícil encontrar recursos. Tanto es así que el endeudamiento externo, es decir, lo que pedíamos prestado por fuera, llegaba a 50.4%, del total de la deuda, del 100%, 50.4% en 2019 era financiamiento externo. Y ahora, a marzo del 2022, es 48.6%. ¿Qué me está diciendo? Que el país está teniendo serios problemas para conseguir financiamiento externo y tiene que empezar a pedir financiamiento interno aquí dentro del país. ¿Por qué empieza a suceder esto? Porque la calificación de la deuda, que le llamamos riesgo país en términos generales, pero es el riesgo de la deuda de los bonos que emite el gobierno de El Salvador, sigue aumentando ese criterio de riesgo. Entonces, estaba en marzo del 2021 en 5.95. ¿Qué significa esto? Que si el bono del Tesoro tenía 0,5% de valor, uno le agregaba el 5.95 y uno podía aspirar a salir al mercado y obtener préstamos a 6%. Bueno, en abril de este año llega a 22.01 y 0.75 que está en este momento. Entonces, prácticamente para redondear, 22.75 tendría que ser lo que uno aspira a salir al mercado. ¿Una tasa de interés ahí? Sí, podría ser, pero nadie va a querer comprar un bono
cuya tasa de interés, por ser tan alta, sugiere que hay un alto riesgo de impago. Entonces, Sí, eso te limita la posibilidad. Ahora, cuando el riesgo país sube en la forma que ha subido, el riesgo país más alto cuesta dinero. Eso es lo que no nos damos cuenta. Cuesta dinero. Que nos presten es más caro. Es eso. Es mucho más alto. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que el pago de intereses ha sido el año pasado, el total del año, más alto que la inversión de todo el gobierno, de todo el sector público. ¿Cuánto se pagó en intereses? 1.304 millones. ¿Cuánto fue toda la inversión pública? 915 millones. ¿Por qué? Porque ya no alcanza el dinero porque hay que estar pagando muchos intereses. Hay que estar Ese es pagando. lo que es el servicio, el famoso servicio de la deuda. Esto es solamente los intereses. Ajá. El servicio de la deuda es el pago que tienen que hacer más los intereses. Híjole. O sea, ¿Ah? el capital más los intereses. Más los intereses. Ajá. Y si tú ves en el 2021, 1.304 fue lo que se pagó en intereses y el presupuesto de educación, que es el más alto, 1.330 millones. Es decir, fue solamente 26 millones más alto el presupuesto de educación que todo el pago de intereses y es el presupuesto más grande. Si lo vemos este año, el monto pagado de intereses subió en el primer trimestre solamente 451 millones de dólares, lo que indica que vamos a pasar los 1.304 millones del año pasado. Pero lo interesante es que se pagaron 451 millones, se invirtieron 111, es decir, prácticamente es la cuarta parte de lo que es, del trabajo que se tiene en El Salvador, se ha ido a pagar en intereses. Ajá. Y estos 451 millones ya son en el primer trimestre el 31% del presupuesto de educación de todo el año. ¿Qué tan real es? Porque yo estuve viendo una entrevista que le hizo Gabriela Frías de CNN a un alto funcionario de estas calificadoras de riesgo y dan por sentado, estas calificadoras dan por sentado que va a haber impago. ¿Qué tan cierto es eso? A ver. O sea, que cuando toquen los 800 millones... Nadie puede dar por sentado así, como una expresión definitiva, que va a haber impago. Las condiciones que hay hacen difícil poder pagar los 800 millones de dólares. Sin embargo, históricamente, todos los países del mundo, en general, hay excepciones, por supuesto, en el mundo, tratan de terminar pagando, cumpliendo con ese compromiso. Y generalmente para eso se aplican y se entran con una tasa mayor de interés, etcétera, pero la gente ya tiene ese bono, la gente acepta ampliar el plazo 1 año, 2 años, entonces se renegocia la deuda. Ajá. Las probabilidades, esa es la expresión probabilidades, que se pueda renegociar son bastante factibles. Luego, con esto que están recaudando mayor cantidad de dinero trimestralmente, como que vimos nosotros que los ingresos tributarios aumentaron en el primer trimestre 322 millones respecto al primer trimestre del año pasado, sí, hubo una cantidad mayor, se podría empezar a hacer una pequeña reserva. Un colchón. Un colchoncito. Como me está entrando más, claro, voy a ir apartando. Guardarlo un poquitito. Ajá. Y de modo de conversación, por favor, no estoy sugiriendo nada, pero en modo de conversación para explicar. Hay que pagar 800 millones. Y supongamos que hay gente que no quiere renovar y son alrededor de 300 millones. Ya tengo los 300 millones para eso, pago 300 millones solamente. Y los otros 500 los renegocio. Y los puedo renegociar a mejor precio todavía porque he demostrado que puedo pagar los que no quieren renovar. Entonces, decir que va a haber impago así en forma absoluta. Tajante no se puede. No se puede. Es igual que yo les dijera a ustedes o a personas que están escuchándome que van a tener dificultad para pagar a final de mes la cuota de la casa. Algunos siempre van a tener el problema, pero generalmente uno hace todo esfuerzo para poder pagar. Al final, 2 días antes ves cómo haces, pero pagás. O 2 días después, pero pagás. No, exacto, pagás. Ahora,
La justificación de la inversión en proyectos grandes es que esto va a traer mayor productividad al país y que esto por ende va a generar mayores ingresos y vamos a poder pagar deuda. Y y al final, ¿verdad?, que es lo que debería de buscarse, provocar el desarrollo humano. ¿Qué tanto estas inversiones millonarias que se están haciendo justifican eso? Y en realidad, a largo plazo, en realidad nos van a traer ese desarrollo. Por el caso, por ejemplo, de la autopista Los Chorros con el viaducto, que eso va a generar menor tiempo, menos gastos, etcétera, etcétera. Toda inversión de gran magnitud siempre es bienvenida. Parto con el concepto, no estoy hablando de El Salvador, conceptualmente, siempre es bienvenida. Recuerda, por ejemplo, cuando en Brasil dijeron, vamos a hacer nuestra capital y construyeron la ciudad de Brasilia, y todo el mundo, qué locura, y se pudo hacer, y tenía sentido, pero tenían los recursos. Entonces, las grandes inversiones son bienvenidas y se produce todo lo que tú estás diciendo, Diana Verónica, en el sentido que al invertir el gobierno se contratan empresas, genera empleo, esa gente compra, se mueve la economía de mejor manera. Sin embargo, cuando no tienen los recursos, es igual que si usted quisiera comprarse una casa más grande o quisiera comprarse un mejor carro cuando no le alcance todavía para pagar la cuota actual. Entonces entra a jugar un concepto técnico, pero muy fácil de comprender, que se llama racionalidad para priorizar los gastos. Lo mismo que decía Óscar hace un segundo atrás sobre el presupuesto familiar. Y aquí hay que priorizar. ¿Dónde tenemos la mayor deuda social, por decir así, en el país? La tenemos primero en la parte de educación, que cuando Óscar hable va a ver usted cómo la educación es un factor que crea otro tipo de problema, que lo dejo en puntos suspensivos para que lo explique Óscar. Sí, también, Segundo, salud. Tenemos serios problemas en salud todavía. Y hay un área que no se habla mayormente, pero por no haber pagado la tasa de interés que correspondía, alrededor de 30 mil millones de dólares, 3 mil millones de dólares, se dejaron de pagar a los afiliados de pensiones. Entonces, si uno me dice, ¿qué preferiría hacer? Yo preferiría colocar este dinero de regreso en los fondos de pensiones, que dicen que el gobierno quiere que tome todas las pensiones, no tengo ningún problema, siempre que pague por lo menos 1,5 puntos a 2 puntos sobre la inflación. ¿Por qué? Porque yo tengo que capitalizar los ahorros de la gente y lo que tiene ahorrado no pierda valor por la inflación. Entonces, ¿es bueno hacer una inversión? Repito, sí, es totalmente bueno y positivo, pero cuando no hay suficientes recursos, es bueno, podría ser bueno, pero es mejor si yo apuesto racionalmente a las prioridades que tiene el país. Óscar, hay un apartado que es el informe social de este, valga la redundancia, informe, habla sobre la situación del COVID-19, pandillas, migración y subempleo. Sí. Y bueno, tú le has venido dando mucho seguimiento al tema del COVID-19. Estuve en un evento el sábado, ya nadie andaba en mascarilla. Pues. Sí, estamos monitoreando el fenómeno del COVID. Hay un bajísimo dinamismo de contagio, una alta tasa de inmunización, pero esa inmunización y ese dinamismo bajo hay que ponerlo entre paréntesis y ver lo que está pasando en Corea del Norte, en Shanghái, en Hong Kong. Estamos lejos de llegar a esos niveles, pero ayer, si mal no recuerdo, reportaban 286.000 contagios en Corea del Norte. Entonces es probable que baje nuestra inmunidad más o menos con este tipo de vacunas experimentales que hemos tenido. Tiene un periodo de vigencia. Creo que mi última y cuarta dosis fue por septiembre, si mal no recuerdo. Septiembre, octubre, noviembre. Tercera. La cuarta. Ah, ya te pusiste la cuarta. Ya me puse la cuarta. Okay. No, la cuarta. Sí, no me acuerdo la fecha, pero digamos,
6 meses después de esa cuarta dosis, Muy responsablemente sacamos el carnet de vacunación. vamos a sacar el Eso carnet para me ver. llega. Sí. Así Sí, yo debe lo ser. ando. La ¿Y está en última términos fue digitales también? marzo de 2022. Ajá, O sea que ajá, eso tenemos te iba a decir. abril, mayo, junio, julio, agosto. En septiembre probablemente la inmunidad de los vacunados en marzo se venga a pique. Vaya y bajando. probablemente el dinamismo de contagio pueda avanzar. Entonces no hay que... por suerte no hay otra variante, la AB2 todavía no está ni muy estudiada, pero digamos, podemos entrar en una fase endémica suave, contagios por aquí, por allá, pero hay probabilidad también de una nueva ola, entonces hay que estar alertas en eso y hay que seguirlo monitoreando. Y desde el punto de vista educativo, en este informe abordamos un problema bien crítico, que es el de la deserción escolar, que es el combustible de la migración de las pandillas y del subempleo. ¿Y a qué nos referimos? Lo voy a decir con términos muy gráficos. De 10 estudiantes, 10 que terminan educación básica, perdemos 6 y nos quedamos con 4 que terminan bachillerato. De esos 4, solo 2 van a ingresar a la universidad. Y de esos 2, solo 1 se va a graduar, o sea, 1 de cada 10. ¿Dónde está el drama? Que llevamos ya 30 años tolerando esa tasa de deserción entre séptimo y primer año de bachillerato, una deserción que va a nutrir 3 fenómenos: pandillas, migración y empleo de baja calificación. ¿Y por qué hay evidencia de esto? Bueno, porque la edad promedio en la que entra un joven a la pandilla anda entre los 13 y 15 años, porque el nivel de escolaridad de un pandillero es de 7.3 grados y porque la cantidad de menores capturados en la frontera entre enero y febrero sobrepasan los 2.000 casos de menores no acompañados, capturados. Eso significa que hay muchos que pasaron y muchos que murieron, pero los capturados son 2.000 en 2 meses. Entonces, esto es sencillo, tiene una lógica muy poderosa. Si seguimos tolerando y no haciendo nada en esa alta tasa de deserción, vamos a tener más jóvenes en pandillas, aunque sigan capturando, más jóvenes migrando y más jóvenes en este segmento del subempleo. Que anda en el 37.8%, que es altísimo. Científicamente se comprueba entonces que la pasta, el material de las pandillas, de los que migran y del subempleo, tiene que ver directamente con la educación. Con la falta de educación. La deserción escolar. Y tú escribías el otro día sobre volver obligatorio hasta el bachillerato, ¿es? Exacto. Nosotros proponemos una reforma al artículo 5 de la Ley General de Educación, que de hecho dice que la educación es obligatoria en parvularia y en básica, sin embargo ves niños en la calle. Si fuera obligatoria, no debería de haber niños en la calle, pero ves niños en la calle pidiendo, lavando parabrisas. Estamos proponiendo que se amplíe a educación media, o sea, si tú tienes hijos en edad escolar, tienen que estar en la escuela, en la que sea. Te dan el vaso de leche, te dan los útiles, te dan los zapatos, te dan los libros. Uniformes. Todo. No hay excusa. Hay gente, no, pero ¿y cómo hacen las familias pobres? Te dan todo, no hay excusa. Obviamente los preadolescentes son parte de la fuerza laboral económica de las familias de escasos recursos. Y creo que hay que establecerlo obligatorio y hay que establecer sanciones. Es decir, si tú tienes hijos en edad escolar y no están en la escuela, que no te den DUI, que no te den NIT, que no te den pasaporte hasta que tus hijos estén en la escuela. Y si los tenés en la escuela, te damos todo, subsidio, lo que sea. Hay que ponerle dientes a la ley. Entonces, ingeniería social. Ingeniería social, exactamente. Porque si seguimos tolerando esto, por más que sigas capturando, esto se reproduce. O sea, capturás y al día siguiente ya hay un sustituto, ¿verdad? De esos niños que han abandonado el sistema escolar. Sí, porque estás hablando que de 9 de cada 10
se quedaron en el camino de la educación, Exacto. ¿verdad? Exacto. Y no tienen o la posibilidad de emigrar o la otra posibilidad de tener un subempleo, el famoso subempleo. Sí, un empleo informal, comercio informal o un empleo de baja calificación, ¿verdad? Como puede ser maquilas, o sea, de salario mínimo. Y ahí te estancás, ¿verdad? Y una vez estancado salir de eso es muy difícil. ¿Tienen analizado el futuro de ese único estudiante que se graduó de la universidad? ¿Qué posibilidades, o sea, después de eso, qué viene después para él? Después de eso viene lo peor. Después O sea, de eso que no viene- hayas porque trabajo. De 10, uno lo logra. Sí, Vale, ¿qué pasa con ese uno? Ese 1 está en otro análisis que hemos hecho que se llama tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno explica en términos sencillos que tú invertís, te educás para ganar, para tener un nivel de bienestar. En El Salvador, solo un nivel educativo tiene tasa de retorno positiva, que es educación media. Terminar bachillerato te puede hacer una diferencia entre ganar $365 y ganar 500. Es el único nivel. El nivel de educación superior tiene tasa de retorno negativa. Eso en términos económicos, aunque suena feo decirlo y hay que entenderlo muy bien, implica que estudiar más no vas a ganar más. En términos macro, y no quiero no quiero que se interprete que estoy desestimulando el estudio. Desalentando El fenómeno global te dice que hay mucha gente que estudia y después cuando va a buscar empleo hay una distorsión entre el mercado laboral y el sistema educativo que hay que corregirlo, ¿verdad? Y obviamente sabemos que aquí se gradúan muchos abogados, muchos administradores de empresa, Muchos ingenieros. Ingenieros menos, pero igual hay bastante. Para un mercado laboral que a veces no existe o es muy débil en su contratación. Y entonces la remuneración se vuelve más débil. Exactamente, Ajá. terminan... Pero entonces ese va a buscar también migrar, va a buscar Correcto. donde hay mejores salarios. Correcto. Mira, no solamente ahora se necesita migrar, es decir, irse físicamente del país. Yo conozco empresas estadounidenses que tienen programas para captar talentos en Latinoamérica. Si usted domina bien el inglés y es especialista en un área tecnológica especialmente, a usted le ofrecen trabajo desde los Estados Unidos sin salir de su casa. Y están todos los sistemas muy bien armados, incluso te controlan el tiempo que estás trabajando y en qué estás trabajando. O sea, no es cosa de que, qué bueno, y ahí me voy a tomar un café, duermo una media hora. No. Te tienen todo controlado, pero por decirlo así, al centavo, al segundo. Y resulta que te digo, si aquí con mucha suerte logras un empleo en tu área de especialidad entre 700 a $1,000, que ya te sientes que tienes un muy buen empleo, allá te pueden estar pagando $1,500, $1,800. Es decir, ya empiezas a ganar más, te dan vacaciones, te dan algunas prestaciones sociales, etc. Sin embargo, al estar trabajando en Estados Unidos, tú no sales de tu país, te ahorras la gasolina, te ahorras el tiempo en el tráfico, etc. y ganas más. Entonces, los Estados Unidos, las empresas allá ganan, porque te están pagando a ti, supongamos, $2,000 mensuales. Muy buen salario para una persona aquí en El Salvador. Sin embargo, en Estados Unidos, si te tuvieran que pagar, estando tú allá en Estados Unidos, te tendrían que estar pagando $6,000, $7,000. Entonces, gana la empresa y gana el local y te capturan los talentos. Entonces, le están tomando a la mayor parte de los países la gente mejor preparada para que produzca en otro país y no en su propia tierra. Bueno, hasta aquí nos alcanza el tiempo. ¿A dónde encuentran el informe? Muy interesante todo lo que hemos escuchado esta mañana. Oscar. En la página del observatorio, ¿verdad? Ahí está el alojado, ¿verdad? Observatorio de Políticas Públicas de la UFG. OPP, ¿verdad? OPP. Ajá, Observatorio de Políticas OPP, Públicas UFG. de la Muy UFG. bien. ¿Qué otros estudios están preparando, Oscar? Ahorita estamos en encuesta de tercer año. Estamos en campo ya cerrando esta evaluación que es
tradicional, ¿verdad? Eso es lo más inmediato que tenemos ahora. Ya en 1 de junio. Y bueno, como universidad también aprovechar la primicia, firmamos el gran convenio con la Universidad de Arizona. La UFG va a ser parte de Arizona State University, parte de la red global de Sintana, la única universidad del país, porque es solo una por país. Ya hay una en Costa Rica, una en México, nosotros vamos a hacer la 4ª regional, hay una en Ecuador, y bueno, eso va a cambiar toda la cara de la UFG. Vamos a tener programas, investigación, dobles grados y una cantidad de cambios muy fuertes. ¿Cuándo se firma? Ya se hizo la primera firma, es un proceso muy largo, muy complejo. Firmamos la semana pasada el primer convenio, ahora falta el segundo, el tercero. Nos hemos sometido a una auditoría, ya nos aceptó la Universidad de Arizona como parte de su red global de movilidad, y eso va a implicar, bueno, va a haber cambios, ya no va a ser UFG, sino UFG Powered by Arizona State, o sea, es casi otra universidad. Excelente, Qué bien, excelente buenas noticia, noticias, muy buenas bien. noticias en la Oscar, educación. Claudio, qué gusto saludarlos, Sí, conversar yo quisiera con usted. pasar un aviso comercial cortito. Nosotros también en el Observatorio de Políticas Públicas estamos haciendo algunos estudios, y 2 estudios interesantes que ya están por salir es sobre la dolarización, 21 años de dolarización en El Salvador, con toda la historia del dólar en El Salvador, que la primera vez que se autorizó el dólar en El Salvador fue en 1851. No es algo nuevo lo que vivimos. Y también otra investigación es sobre, se llama Guerra Rusia-Ucrania, cambia el orden internacional. Nuevo orden mundial, de eso vamos a platicar pronto, porque pues el mundo está cambiando, Pues ¿verdad? sí. Y nos impacta, querramos o no. En Bueno, todo sentido, la pandemia nos lo demostró, ¿verdad? Correcto. Y ahorita vamos a ver qué pasa con esta nueva situación. ¿Quieren volver Gracias, a escuchar, señores. ¿Quieren volver a escuchar esta entrevista? Ponga atención a esto. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.